Sorry. The first bunker was found by accident in 2012. 3 by 4 meters of concrete under a field. 2.3 million in cash. Bills vacuum sealed since the 90s. A year later, a tip led to a ranch outside Reynosa. Hay secretos que permanecen enterrados durante décadas, esperando el momento en que alguien se atreva a desenterrarlos. Este es uno de esos secretos, una historia que involucra 9 búnkeres ocultos, más de 50 millones de dólares en efectivo, y el hombre que durante años fue considerado el narcotraficante más poderoso del Golfo de México, Osiel Cárdenas Guillén. Mi nombre no importa, pero durante casi 7 años fui parte del círculo de confianza que custodiaba las finanzas más secretas del Cártel del Golfo, el hombre responsable de supervisar la construcción, el mantenimiento y la seguridad de los búnkeres donde se almacenaba la fortuna que Osiel había acumulado durante su reinado. Esta es la historia completa de esos 9 refugios subterráneos, contada por primera vez por alguien que conoció cada uno de ellos, que contó los fajos de billetes con sus propias manos y que carga con el peso de ese conocimiento hasta el día de hoy. Mi relación con el Cártel del Golfo comenzó de manera casi accidental en el año 1998, cuando yo trabajaba como contador para una red de casas de cambio en la frontera de Tamaulipas. En aquella época, las casas de cambio eran el método preferido para mover dinero entre México y Estados Unidos, y aunque mi trabajo era técnicamente legal, todos sabíamos que una parte significativa de los fondos que procesábamos tenía orígenes cuestionables. Fue durante esos años que conocí a personas conectadas con el Cártel del Golfo, hombres que apreciaban mi discreción y mi habilidad con los números. Cuando Osiel Cárdenas consolidó su poder como líder del cártel, después de eliminar a sus rivales internos, uno de esos contactos me presentó una oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. Osiel Cárdenas Guillén era un hombre diferente a los narcotraficantes tradicionales que había conocido. Tenía una mente estratégica que iba más allá de la simple brutalidad, una visión de largo plazo que incluía no solo el control del territorio, sino también la construcción de una infraestructura financiera capaz de sobrevivir cualquier adversidad. Había sido policía federal antes de pasarse al otro lado de la ley, y esa experiencia le había enseñado cómo funcionaban las investigaciones, cómo rastreaban el dinero, cómo caían los imperios criminales cuando sus finanzas quedaban expuestas. Su obsesión era crear un sistema de almacenamiento de efectivo que fuera prácticamente imposible de descubrir, una red de búnkeres dispersos geográficamente que garantizaran que pasara lo que pasara, siempre habría recursos disponibles para reconstruir. La primera vez que me reuní personalmente con Osiel fue en una casa de seguridad en Matamoros, aproximadamente 6 meses después de que comenzara a trabajar indirectamente para la organización. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, con ojos que parecían evaluar constantemente a todos los que lo rodeaban. Me hizo preguntas sobre mi experiencia, sobre mi familia, sobre mis lealtades, y yo respondí con la honestidad que la situación requería. Al final de la reunión, me explicó lo que esperaba de mí. Necesitaba a alguien que supervisara la construcción de una serie de instalaciones seguras para almacenar activos líquidos, alguien que entendiera tanto de finanzas como de logística, alguien que pudiera mantener la boca cerrada indefinidamente. El salario que ofreció era obsceno por los estándares de cualquier empleo legítimo, y las consecuencias de rechazar la oferta quedaron implícitas sin necesidad de verbalizarlas. El proyecto de los búnkeres comenzó oficialmente en el año 2000, cuando Osiel estaba en la cúspide de su poder. El Cártel del Golfo controlaba las principales rutas de tráfico hacia Estados Unidos a través de Tamaulipas, y las ganancias fluían a un ritmo que superaba la capacidad de cualquier sistema de lavado de dinero para procesarlas. Osiel necesitaba un lugar seguro para almacenar el excedente, dinero que no podía depositarse en bancos ni invertirse en negocios sin levantar sospechas, efectivo puro que representaba el verdadero poder de la organización. La solución que ideó fue una red de 9 búnkeres distribuidos por diferentes estados del noreste de México, cada uno diseñado para ser autónomo, secreto y capaz de almacenar varios millones de dólares en condiciones que preservaran los billetes durante décadas,
El primer búnker se construyó en las afueras de Reynosa, en una propiedad rural que oficialmente funcionaba como rancho ganadero. La construcción fue supervisada por un ingeniero civil que había trabajado para el gobierno federal en proyectos de infraestructura militar, un hombre al que llamábamos el constructor y que se convertiría en pieza clave de todo el proyecto. El búnker estaba excavado a 8 metros bajo tierra, con paredes de concreto armado de medio metro de espesor, sistemas de ventilación que mantenían la humedad controlada y una entrada oculta que requería conocer la ubicación exacta y la secuencia correcta de pasos para acceder. La capacidad de almacenamiento era de aproximadamente $5 millones en billetes de diferentes denominaciones, organizados en contenedores herméticos que los protegían de la humedad y los insectos. El segundo búnker se ubicó en una zona rural entre Matamoros y Ciudad Victoria, enterrado debajo de lo que parecía ser un almacén agrícola abandonado. Este fue diseñado con mayor sofisticación que el primero, incorporando lecciones aprendidas durante la construcción inicial. Tenía 2 cámaras separadas que podían sellarse independientemente, un sistema de drenaje que evacuaba cualquier filtración de agua hacia un pozo alejado de la estructura, y trampas diseñadas para confundir a cualquiera que intentara excavar sin conocer la configuración exacta. El acceso se realizaba a través de un túnel de aproximadamente 30 metros que comenzaba en el sótano de una casa aparentemente normal, donde vivía una familia que recibía un salario generoso por mantener la propiedad y no hacer preguntas. El tercer búnker fue quizás el más ambicioso de todos, construido en las afueras de Tampico, en un terreno que había sido una antigua refinería abandonada. La ventaja de esta ubicación era que el terreno ya estaba contaminado y nadie se acercaba voluntariamente, lo que proporcionaba una capa adicional de seguridad. El constructor aprovechó las estructuras subterráneas existentes de la refinería, adaptándolas para crear un complejo de almacenamiento con capacidad para más de $10 millones. Había múltiples entradas camufladas entre los escombros industriales, sistemas de vigilancia que monitoreaban cualquier aproximación, y un protocolo de autodestrucción que podía inundar las cámaras con concreto líquido si se detectaba un intento de allanamiento. Los búnkeres 4, 5 y 6 se construyeron simultáneamente durante el año 2002, en ubicaciones que formaban un triángulo geográfico que cubría desde Nuevo Laredo hasta la zona sur de Tamaulipas. Ociel había refinado su estrategia para entonces, entendiendo que la dispersión era clave para la supervivencia de sus activos. Si las autoridades descubrían 1 o 2 búnkeres, los demás permanecerían intactos, garantizando que siempre habría recursos disponibles. Cada uno de estos 3 búnkeres tenía características únicas adaptadas a su terreno específico. Uno estaba excavado en roca caliza que proporcionaba estabilidad natural, otro aprovechaba un sistema de cuevas existentes que fueron ampliadas y reforzadas, y el tercero estaba construido debajo de una iglesia rural, cuyo párroco recibía donaciones generosas a cambio de su silencio y cooperación. El séptimo búnker representó una expansión hacia territorio nuevo, construido en el estado de Veracruz, mientras el Cártel del Golfo extendía su influencia hacia el sur. Esta instalación era diferente a las anteriores porque estaba diseñada no solo para almacenamiento, sino también como centro de operaciones de emergencia. Había habitaciones donde los líderes de la organización podían refugiarse durante semanas si era necesario, sistemas de comunicación que permitían coordinar operaciones desde el subsuelo y suministros suficientes para sostener a una docena de personas durante un mes completo. El almacenamiento de efectivo era casi secundario, aunque la capacidad seguía siendo de varios millones de dólares. La construcción del séptimo búnker fue particularmente desafiante debido a las condiciones del terreno veracruzano. La humedad extrema de la región amenazaba con infiltrarse en cualquier estructura subterránea, y tuvimos que implementar sistemas de impermeabilización mucho más robustos que en los búnkeres del norte. El constructor diseñó un sistema de doble pared con cámara de aire intermedia, que actuaba como barrera contra la humedad,
complementado con bombas de achique que funcionaban automáticamente cuando los sensores detectaban acumulación de agua. El costo fue considerablemente mayor que los búnkeres anteriores, pero Osiel insistió en que la calidad era innegociable. El dinero que almacenaríamos ahí debía permanecer en condiciones perfectas durante décadas si era necesario. El sistema de comunicaciones del séptimo búnker incluía antenas camufladas que emergían entre la vegetación tropical, conectadas a equipos de radio de largo alcance y a líneas telefónicas clandestinas que habían sido instaladas mediante sobornos a técnicos de la compañía telefónica. Había también un sistema de comunicación satelital de respaldo para emergencias extremas, aunque su uso estaba restringido porque las transmisiones satelitales eran más fáciles de interceptar. Desde ese búnker, un comandante podía coordinar operaciones en todo el sureste mexicano sin que nadie supiera su ubicación exacta. Era un centro de comando digno de una operación militar, aunque su propósito era todo lo contrario. El octavo búnker fue el más pequeño, pero también el más secreto de todos. Estaba ubicado dentro de los límites urbanos de Matamoros, en el sótano de una propiedad comercial que funcionaba como distribuidora de productos de limpieza. La ventaja de esta ubicación era su accesibilidad. Mientras los otros búnkeres requerían viajes a zonas rurales que podían ser monitoreados, este estaba a minutos del centro de operaciones principal del cártel. Se usaba principalmente para almacenar efectivo de acceso rápido, dinero que podía necesitarse con urgencia para sobornos, pagos de emergencia o cualquier otra situación que requiriera liquidez inmediata. La capacidad era de aproximadamente $2 millones, pero su valor estratégico superaba con creces su tamaño. El noveno y último búnker fue el proyecto personal de Osiel, construido en una ubicación que solo él y un puñado de personas conocíamos. Estaba en algún lugar de la Sierra Madre Oriental, accesible únicamente a través de caminos de terracería que requerían vehículos especializados y conocimiento exacto de la ruta. Este búnker era el seguro de vida definitivo de Osiel, el lugar donde almacenaba no solo efectivo, sino también documentos comprometedores, grabaciones de conversaciones con políticos y funcionarios corruptos, y evidencia que podría usar como moneda de negociación si alguna vez era capturado. La capacidad de almacenamiento de efectivo superaba los $15 millones, y las medidas de seguridad incluían sensores sísmicos que detectaban cualquier excavación no autorizada en las cercanías. La construcción del noveno búnker tomó más de un año y empleó a trabajadores traídos de otros estados que fueron mantenidos en aislamiento durante todo el proceso. Osiel no confiaba en nadie cuando se trataba de este proyecto en particular. Personalmente, supervisó varias etapas de la construcción y ordenó que los trabajadores fueran rotados frecuentemente para que ninguno tuviera una imagen completa de la instalación. El acceso final requería atravesar 3 compuertas separadas, cada una con su propio sistema de seguridad, y había trampas mortales instaladas en los corredores para eliminar a cualquier intruso que lograra pasar las primeras defensas. Los documentos que Osiel almacenaba en el noveno búnker eran quizás más valiosos que el efectivo mismo. Había grabaciones de conversaciones con gobernadores, senadores, generales del ejército, comandantes de policía, todos ellos recibiendo sobornos o acordando protección para las operaciones del cártel. Había contratos firmados, fotografías comprometedoras, registros de transferencias bancarias, todo meticulosamente organizado y catalogado. Osiel me explicó una vez que ese archivo era su póliza de seguro. Si alguna vez era capturado y sentenciado a una condena larga, esos documentos podrían liberarse selectivamente para presionar por un trato favorable. Era chantaje institucionalizado a escala industrial. También había en el noveno búnker una colección de objetos personales que Osiel valoraba: relojes de lujo, joyas, lingotes de oro e incluso algunas obras de arte que había adquirido a lo largo de los años. Era como si quisiera preservar no solo su fortuna, sino también su legado material, crear una cápsula del tiempo que documentara la magnitud de lo que había construido. Había fotografías de su familia,
documentos de identidad falsos con diferentes nombres, pasaportes de varios países, todo lo necesario para desaparecer y comenzar una nueva vida si las circunstancias lo requerían. El noveno búnker era su plan de escape definitivo, el último recurso para un hombre que sabía que su estilo de vida eventualmente tendría consecuencias. El proceso de llenar estos búnkeres fue gradual y meticuloso. El dinero llegaba de las operaciones del cártel en cantidades que variaban según la temporada y las circunstancias del mercado. A veces eran cientos de miles de dólares por semana, otras veces llegaban varios millones en cargamentos únicos, provenientes de pagos por embarques grandes. Mi trabajo era coordinar el procesamiento de este efectivo, contarlo, organizarlo por denominación, empacarlo en los contenedores apropiados y supervisar su transporte hacia los búnkeres designados. Cada movimiento se registraba en un sistema de contabilidad paralela que solo existía en mi cabeza y en un par de libretas que guardaba en ubicaciones separadas. El conteo del dinero era un proceso que podía tomar días cuando llegaban cargamentos grandes. Teníamos máquinas contadoras de grado bancario que procesaban miles de billetes por hora, pero aún así el volumen era abrumador. Los billetes llegaban en todas las condiciones imaginables, algunos perfectamente nuevos, recién salidos de los bancos estadounidenses, otros arrugados, manchados, con olor a sudor o a sustancias que prefería no identificar. Todos debían ser contados, verificados para detectar falsificaciones y clasificados antes de ser empacados para almacenamiento a largo plazo. Era un trabajo tedioso pero crítico. Un error de conteo podía generar sospechas de robo, y las consecuencias de tales sospechas eran siempre fatales. El empaque del dinero para almacenamiento prolongado requería precauciones especiales. Los billetes se envolvían primero en plástico sellado al vacío para eliminar el aire que podría contener humedad o microorganismos. Luego, se colocaban en contenedores de acero inoxidable con gel de sílice para absorber cualquier humedad residual. Finalmente, los contenedores se sellaban y se etiquetaban con códigos que indicaban el monto, la fecha de empaque y el búnker de destino. Cada contenedor podía almacenar aproximadamente $500,000 en billetes de 100, o menos si las denominaciones eran más pequeñas. Los contenedores se apilaban en los búnkeres, siguiendo un sistema que permitía acceder a cualquier monto específico sin tener que mover toda la reserva. La verificación de billetes falsos era una preocupación constante. Los cárteles colombianos y mexicanos a veces intentaban pagar con efectivo, que incluía un porcentaje de falsificaciones, confiando en que nadie se tomaría el tiempo de verificar cada billete. Nosotros sí lo hacíamos. Teníamos detectores de luz ultravioleta, marcadores de verificación química y personal entrenado para identificar las imperfecciones sutiles que distinguían los billetes genuinos de las imitaciones. Cada falsificación detectada se documentaba y se reportaba, creando un registro que a veces llevaba a identificar a proveedores problemáticos, que terminaban enfrentando consecuencias severas por su intento de engaño. El transporte del dinero hacia los búnkeres seguía protocolos estrictos diseñados para minimizar el riesgo de intercepción o robo. Nunca se movían más de $2 millones en un solo viaje, y los vehículos utilizados cambiaban constantemente para evitar patrones identificables. Había caravanas de distracción que viajaban por rutas diferentes, llevando cargamentos falsos, mientras el dinero real se movía en vehículos ordinarios que no llamaban la atención. Los conductores generalmente no sabían qué estaban transportando, y las personas que recibían los cargamentos en los búnkeres eran diferentes a las que los despachaban. La compartimentación era absoluta. Nadie excepto Ociel y yo conocíamos la ubicación de todos los búnkeres ni el monto total almacenado. Para el año 2003, los 9 búnkeres estaban completamente operativos y contenían colectivamente más de $50 millones en efectivo. Era una fortuna que habría sido imposible de explicar legítimamente, dinero que representaba años de tráfico de cocaína, heroína, marihuana y cualquier otra sustancia que generara ganancias.
Cada billete de esa montaña de efectivo estaba manchado de sangre, aunque físicamente lucían tan limpios como cualquier dinero del banco. Mi trabajo me obligaba a manejar esos billetes diariamente, a contarlos, a organizarlos, a tratarlos como simples unidades numéricas, mientras ignoraba conscientemente lo que representaban. Era la única forma de mantener la cordura en un trabajo que de otra manera habría sido insoportable. La distribución del dinero entre los búnkeres seguía una lógica estratégica cuidadosamente calculada. El búnker de Matamoros, el octavo, contenía relativamente poco efectivo, porque su función era proporcionar acceso rápido a fondos de emergencia. Los búnkeres rurales de Tamaulipas contenían la mayor parte de las reservas operativas, dinero que se usaría para mantener el negocio funcionando. El búnker de Veracruz servía como reserva para la expansión hacia el sur. Y el noveno búnker, el de la Sierra, contenía los fondos personales de Ociel, más los activos estratégicos, que no debían tocarse bajo ninguna circunstancia. El mantenimiento de los búnkeres requería visitas periódicas para verificar que los sistemas de ventilación y control de humedad funcionaran correctamente. Estas visitas se programaban con meses de anticipación y seguían protocolos de seguridad estrictos para evitar crear patrones que pudieran ser detectados. Cada vez que visitaba un búnker, realizaba un inventario visual de los contenedores, verificaba las lecturas de los sensores de humedad y confirmaba que los sistemas de seguridad estuvieran operativos. Los reportes se hacían verbalmente a Ociel, nunca por escrito ni por medios electrónicos que pudieran ser interceptados. Las condiciones dentro de los búnkeres eran sorprendentemente estables. La temperatura se mantenía constante entre 15 y 20 grados centígrados, ideal para la preservación de papel. La humedad se controlaba por debajo del 40%, eliminando el riesgo de moho o deterioro. La oscuridad era total cuando las luces estaban apagadas, lo que también contribuía a preservar la integridad de los billetes. En esas condiciones, el efectivo podía almacenarse durante décadas sin deterioro significativo, exactamente como Ociel había planeado. La caída de Ociel comenzó el 14 de marzo de 2003, cuando fue arrestado por el ejército mexicano después de un enfrentamiento en Matamoros. El operativo que lo capturó fue resultado de meses de inteligencia y cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses, y tomó por sorpresa incluso a quienes estábamos más cerca de él. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando recibí la noticia, en una de las casas de seguridad de Reynosa, procesando un cargamento de efectivo que acababa de llegar. Mi primer pensamiento fue para los búnkeres y lo que su captura significaba para la fortuna que custodiábamos. El arresto de Ociel fue un golpe sísmico para toda la organización. Él era el centro de una red que se extendía por todo el noreste de México, el hombre cuya voluntad mantenía unidos a elementos que de otra manera habrían estado en conflicto. Los Zetas, el brazo armado que él mismo había creado reclutando a exmilitares de élite, dependían de su liderazgo estratégico. Los operadores tradicionales del cártel del Golfo lo respetaban por su astucia y su capacidad para negociar con los colombianos. Los políticos y funcionarios que había comprado dependían de su red para canalizar los sobornos. Con Ociel en prisión, todas estas relaciones quedaron en el aire y la lucha por el control comenzó casi inmediatamente. Las primeras horas después del arresto fueron de pánico controlado. Había protocolos establecidos para esta eventualidad, personas que debían ser contactadas, documentos que debían ser destruidos, operaciones que debían suspenderse temporalmente. Yo tenía mis propias instrucciones específicas respecto a los búnkeres. Ningún acceso durante al menos 30 días, ninguna comunicación sobre ubicaciones o montos, ningún movimiento de fondos hasta que la situación se clarificara. Ociel había anticipado que algún día podría ser capturado y había diseñado el sistema de búnkeres precisamente para sobrevivir a esa eventualidad. Los fondos estarían seguros mientras todos mantuviéramos la calma y siguiéramos los protocolos. La presión de las autoridades se intensificó en las semanas siguientes al arresto. Hubo redadas en propiedades conocidas del cártel,
arrestos de lugartenientes de menor nivel y un flujo constante de filtraciones a los medios que sugerían que las autoridades sabían más de lo que realmente sabían. Cada vez que aparecía una noticia sobre descubrimientos de dinero o propiedades confiscadas, yo revisaba mentalmente la lista de búnkeres para confirmar que ninguno de ellos había sido comprometido. Por fortuna, durante esos primeros meses críticos, los 9 permanecieron seguros, testimonio del cuidado con que habían sido construidos y ocultados. Los días siguientes fueron de caos controlado, mientras la organización intentaba adaptarse a la nueva realidad. Los lugartenientes de Ociel, principalmente su hermano Ezequiel, y los líderes de los Zetas, asumieron el control operativo del cártel, pero las finanzas secretas eran un tema delicado que pocos se atrevían a tocar. Yo era uno de los únicos que conocía la ubicación de todos los búnkeres, lo que me convertía simultáneamente en invaluable y en potencial amenaza. Durante semanas viví con el terror de que decidieran eliminarme para proteger el secreto, pero eventualmente prevaleció la necesidad práctica de mantener acceso al dinero almacenado. La situación se complicó cuando comenzaron las luchas internas por el control del cártel. Diferentes facciones querían acceso a los fondos de los búnkeres y yo me encontré en medio de demandas contradictorias que amenazaban con destruir el sistema que Ociel había construido tan cuidadosamente. Algunos querían vaciar todos los búnkeres inmediatamente y distribuir el dinero entre los principales líderes. Otros argumentaban que los fondos debían mantenerse como reserva estratégica para emergencias, y otros sospechaban que yo estaba ocultando la verdadera magnitud de los recursos, que había búnkeres adicionales que no había revelado. Durante los años siguientes, mientras Ociel permanecía preso primero en México y luego era extraditado a Estados Unidos, los búnkeres fueron accedidos gradualmente por diferentes facciones del cártel. El dinero que contenían financió la guerra contra los Zetas cuando estos se separaron del cártel del Golfo, pagó sobornos a funcionarios que facilitaban las operaciones y cubrió los gastos legales de los líderes que iban cayendo uno tras otro. Para el año 2008, calculo que aproximadamente la mitad del efectivo original había sido retirado y gastado, aunque los registros exactos se perdieron en el caos de las luchas internas. Yo logré distanciarme gradualmente de la organización durante ese periodo, aprovechando que mi conocimiento de los búnkeres me daba cierta inmunidad mientras fuera útil, pero también haciéndome cada vez menos indispensable a medida que otros aprendían las ubicaciones y los protocolos. Para el año 2010, había cortado prácticamente todos mis vínculos activos con el cártel, aunque el conocimiento que portaba me marcaba permanentemente como alguien que sabía demasiado. Escapé de México ese mismo año, cruzando hacia Estados Unidos con documentos falsos y comenzando una nueva vida bajo una identidad diferente. El proceso de distanciarme fue deliberado y gradual, calculado para no despertar sospechas ni parecer una deserción abrupta. Comencé delegando responsabilidades a subordinados de confianza, entrenándolos en los protocolos de los búnkeres que las diferentes facciones ya conocían. Fui reduciendo mi disponibilidad, inventando excusas de problemas familiares y de salud que justificaban ausencias cada vez más prolongadas. Al mismo tiempo, estaba preparando mi escape, acumulando efectivo en pequeñas cantidades, estableciendo contactos que pudieran ayudarme a cruzar la frontera, creando una identidad falsa que me permitiría desaparecer. La decisión final de irme vino después de presenciar cómo varios de mis antiguos colegas desaparecían o eran encontrados muertos en circunstancias sospechosas. La guerra entre facciones se había vuelto caótica e impredecible, y quienes conocían secretos importantes se habían convertido en objetivos tanto para eliminar testigos potenciales como para extraer información bajo tortura. Cada semana llegaban noticias de alguien más que había caído, y yo sabía que mi turno llegaría eventualmente si no actuaba. La noche que crucé la frontera fue la más aterradora de mi vida, pero también la más liberadora. Los primeros años en Estados Unidos fueron de adaptación difícil. Tuve que aprender a vivir con un nombre diferente, a inventar una historia personal que explicara mi pasado
sin revelar nada comprometedor, a construir relaciones con personas que nunca podrían saber quién había sido yo realmente. El dinero que había logrado sacar de México se agotó más rápido de lo esperado, y tuve que encontrar empleos que no requirieran verificación exhaustiva de antecedentes. Fue una existencia precaria, siempre mirando sobre el hombro, siempre esperando que el pasado me alcanzara. Han pasado más de 15 años desde entonces, y el mundo del narcotráfico mexicano ha cambiado irreconociblemente. El Cártel del Golfo se fragmentó en múltiples facciones que todavía pelean por los restos del imperio de Ociel. Los Zetas, que él mismo ayudó a crear, se convirtieron en una de las organizaciones más violentas de la historia de México antes de fragmentarse a su vez. Y Ociel Cárdenas Guillén cumple una sentencia de 25 años en una prisión estadounidense, un fantasma del poder que alguna vez ejerció sobre todo el noreste de México. De los 9 búnkeres que ayudé a construir y llenar, no sé cuántos permanecen ocultos hasta el día de hoy. Algunos fueron definitivamente descubiertos por las autoridades durante los años de guerra entre facciones, sus contenidos decomisados y exhibidos en conferencias de prensa como victorias contra el narcotráfico. Otros fueron vaciados por diferentes grupos que obtuvieron acceso a las ubicaciones a través de interrogatorios no muy diferentes a los que yo temía sufrir. Pero estoy razonablemente seguro de que al menos 2 o 3 de los búnkeres nunca fueron encontrados, que en algún lugar del noreste de México todavía hay millones de dólares enterrados, esperando a alguien que conozca el secreto de su ubicación. El búnker de la Sierra, el 9º, el proyecto personal de Ociel, es el que más probabilidades tiene de permanecer intacto. Su ubicación era conocida por tan pocas personas que es plausible que todos los que la conocían hayan muerto, o estén presos sin haber revelado el secreto. Si ese búnker sigue ahí, contiene no solo dinero, sino también los documentos y grabaciones que Ociel guardaba como seguro de vida, material que podría ser explosivo incluso después de todos estos años. A veces me pregunto qué pasaría si esa información saliera a la luz. ¿Cuántas carreras políticas y empresariales se derrumbarían? ¿Cuántos secretos del pasado regresarían a atormentar el presente? La experiencia de trabajar con los búnkeres de Ociel me dejó marcas que el tiempo no ha logrado borrar. Aprendí cómo funciona el dinero en cantidades que la mayoría de las personas nunca verá, cómo se mueve, cómo se esconde, cómo se convierte en poder puro que puede comprar casi cualquier cosa. También aprendí el costo humano de ese dinero, las vidas destruidas por las drogas que lo generaban, las familias rotas por la violencia que lo protegía, las comunidades corrompidas por los sobornos que lo legitimaban. Cada billete que conté estaba manchado de sufrimiento, y aunque mis manos nunca se ensuciaron literalmente, la mancha moral es algo con lo que cargo cada día. Esta confesión es mi intento de poner en palabras lo que viví y lo que sé, de dejar un registro de una realidad que pocas personas conocen de primera mano. Los búnkeres de Ociel no fueron solo depósitos de dinero, fueron monumentos a un sistema que permite que fortunas incalculables se acumulen fuera del alcance de cualquier ley, que hombres como Ociel Cárdenas construyan imperios sobre cimientos de violencia y corrupción. Entender cómo funcionaba ese sistema es el primer paso para imaginar cómo podría desmantelarse, aunque a veces me pregunto si la voluntad política para hacerlo realmente existe. Los 50 millones de dólares que alguna vez custodiaron esos 9 búnkeres eran solo una fracción de las ganancias totales del Cártel del Golfo durante los años de Ociel. El resto se lavó a través de negocios, se invirtió en propiedades, se movió hacia cuentas en paraísos fiscales, se dispersó de maneras que probablemente nunca serán rastreadas completamente. Pero esos 50 millones en efectivo puro representaban algo diferente. Eran el poder en su forma más cruda. Dinero que podía desplegarse instantáneamente, sin explicaciones ni intermediarios, la diferencia entre la vida y la muerte, en un mundo donde la liquidez es la moneda definitiva. El constructor, el ingeniero que diseñó y supervisó la construcción de los búnkeres, desapareció aproximadamente un año después de la captura de Ociel. Nunca supe si fue eliminado para proteger los secretos que conocía,
si escapó hacia una nueva vida como hice yo, o si simplemente se desvaneció en el anonimato de un país donde tantas personas desaparecen sin dejar rastro. Su genio técnico hizo posible todo el sistema, y su conocimiento era probablemente más peligroso que el mío. Si todavía vive, espero que haya encontrado la paz que yo todavía busco. Las familias que vivían en las propiedades que servían como fachada para algunos búnkeres probablemente nunca supieron exactamente qué había debajo de sus casas. Recibían salarios generosos por mantener las propiedades y no hacer preguntas, y la mayoría cumplía su parte del trato sin buscar respuestas que no les convenía encontrar. Me pregunto, ¿qué habrá sido de ellos cuando el sistema colapsó? Si las autoridades los interrogaron, si las facciones rivales los presionaron para obtener información, si lograron continuar sus vidas normales o si quedaron atrapados en el fuego cruzado de una guerra que nunca pidieron. Los protocolos de seguridad que implementamos para proteger los búnkeres eran sofisticados para su época, pero probablemente parecerían primitivos comparados con lo que existe hoy. La tecnología de vigilancia ha avanzado enormemente, los métodos de detección se han refinado y las organizaciones criminales actuales seguramente han desarrollado sistemas mucho más avanzados para ocultar sus activos. Los búnkeres de Osiel fueron pioneros en su momento, pero el principio básico sigue siendo el mismo. El efectivo físico es la forma más difícil de rastrear de riqueza, y quien controla reservas significativas de efectivo tiene un poder que ninguna cuenta bancaria puede igualar. Mi vida después de los búnkeres ha sido un ejercicio constante de reinvención y ocultamiento. He tenido diferentes trabajos, diferentes nombres, diferentes historias que contar cuando alguien pregunta por mi pasado. La paranoia nunca desaparece completamente. Cada rostro desconocido podría ser alguien enviado a encontrarme. Cada pregunta inocente podría ser el comienzo de un interrogatorio. Pero con el paso de los años, el miedo agudo se ha transformado en una vigilancia crónica que ya forma parte de mi personalidad. Es el precio que pago por los años que pasé custodiando los secretos de Osiel Cárdenas. Esta es la historia completa de los 9 búnkeres de Osiel Cárdenas y los más de 50 millones de dólares que contenían. Es una historia de ambición, de violencia, de secretos enterrados literal y figurativamente bajo tierra. Es también una historia de supervivencia, tanto del dinero que probablemente sigue oculto en algún lugar, como de quienes conocemos los secretos, y hemos logrado permanecer vivos para contarlos, que sirva como testimonio de una época y un sistema que ojalá algún día pertenezcan definitivamente al pasado, aunque la evidencia sugiere que el presente no es muy diferente. El legado de Osiel Cárdenas va más allá de los búnkeres y el dinero que contenían. Creó los Zetas, la organización que transformó el narcotráfico mexicano en algo más brutal y militarizado de lo que había sido antes. Estableció modelos de operación que otros cárteles copiaron y adaptaron, y demostró que era posible acumular fortunas tan grandes que ninguna autoridad podía confiscarlas completamente, que con suficiente planificación y dispersión, el poder financiero podía sobrevivir incluso a la caída del hombre que lo había construido. Los búnkeres que permanecen sin descubrir son su legado más tangible, cápsulas del tiempo que contienen no solo dinero, sino también secretos que podrían sacudir los cimientos de instituciones que prefieren que el pasado permanezca enterrado. Si algún día alguien encuentra el 9º búnker, el de la Sierra, lo que descubra ahí podría reescribir la historia de una época. Pero quizás es mejor que algunos secretos permanezcan enterrados, que algunas verdades nunca salgan a la luz, que los fantasmas del pasado se queden donde están en lugar de regresar a atormentar el presente. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi intento de darle sentido a años de complicidad con un sistema que causó sufrimiento incalculable. No busco perdón, porque sé que no lo merezco, pero tampoco busco castigo porque ya cargo con una condena que ningún tribunal podría igualar. Solo busco que la verdad sea conocida, que al menos una parte de la historia oculta del narcotráfico mexicano quede registrada por alguien que estuvo ahí, que vio todo, que fue parte de todo.
Los 9 búnkeres de Osiel Cárdenas fueron mi vida durante 7 años y siguen siendo mi carga décadas después. Que quien lea esta historia entienda lo que significa vivir con secretos que podrían costar la vida si se revelan a las personas equivocadas, y que nunca subestime el poder del dinero cuando se acumula en cantidades que desafían la imaginación. Los 50 millones de dólares que alguna vez custodiaron esos búnkeres eran solo números para mí cuando los contaba, pero representaban el sufrimiento de incontables víctimas y el poder de un hombre que creyó que podía comprarlo todo. Al final, ni siquiera ese dinero pudo comprarle la libertad. Esta es la historia completa, contada por primera vez en toda su extensión, que sirva como advertencia, como memorial y como prueba de que incluso los secretos mejor guardados, eventualmente, encuentran la manera de salir a la luz. El sistema de búnkeres que Osiel Cárdenas construyó representaba una filosofía del poder que pocos narcotraficantes de su época compartían. Mientras otros capos gastaban sus fortunas en mansiones ostentosas, vehículos de lujo y fiestas extravagantes, Osiel entendía que el verdadero poder residía en la capacidad de sobrevivir a la adversidad. Sus búnkeres eran una apuesta por la permanencia, una forma de asegurar que su imperio pudiera reconstruirse incluso si él mismo caía. Era una visión de largo plazo en un negocio dominado por el pensamiento cortoplacista, y aunque al final no lo salvó de la prisión, demostró una sofisticación que las autoridades tardaron años en comprender completamente. La lección más importante que aprendí durante mis años custodiando los búnkeres de Osiel es que el dinero en cantidades suficientes adquiere una vida propia. Deja de ser simplemente un medio de intercambio y se convierte en poder puro, en la capacidad de comprar lealtades, de corromper instituciones, de doblar la realidad según la voluntad de quien lo controla. Los 50 millones de dólares que almacenamos en esos 9 búnkeres no eran solo papel impreso, eran la materialización del poder que Osiel ejercía sobre miles de vidas, la sangre cristalizada de las víctimas del narcotráfico convertida en instrumentos de dominación. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes en aquel año 1998, cuando acepté la primera oferta? Quizás habría encontrado otra manera de pagar los tratamientos de mi madre. Quizás habría vivido una vida más modesta pero más tranquila. Quizás nunca habría tenido que cargar con los secretos que todavía me persiguen. Pero la historia no permite revisiones, solo reflexiones, y la mía me ha enseñado que las circunstancias pueden convertir a cualquier persona en cómplice de horrores que nunca habría imaginado cometer. Los búnkeres de Osiel siguen existiendo en algún lugar, al menos los que no fueron descubiertos, como cápsulas del tiempo que guardan no solo dinero, sino también los fantasmas de una época. Si algún día alguien encuentra el 9º búnker, el de la sierra, lo que descubra ahí contará una historia que muchos preferirían que permaneciera enterrada. Pero las historias, como el dinero, tienen una forma de encontrar su camino hacia la luz, sin importar cuánto esfuerzo se haga por ocultarlas. Esta es mi contribución a esa verdad, mi testimonio de lo que viví y lo que ayudé a construir. Que quien lo lea entienda que detrás de las estadísticas del narcotráfico, detrás de los decomisos millonarios y las capturas celebradas, hay historias humanas de personas que tomaron decisiones en circunstancias imposibles y ahora viven con las consecuencias. No pido comprensión ni perdón, solo que la verdad sea conocida, que al menos una parte de lo que sucedió en aquellos años quede registrada para quienes quieran entender cómo funciona realmente el mundo del dinero y el poder ilícito. Los 9 búnkeres de Osiel Cárdenas fueron mi vida durante 7 años y siguen siendo mi carga muchos años después. Esta es la historia completa de la impactante fortuna de 50 millones de dólares que ayudé a esconder bajo la tierra de México, contada finalmente por alguien que estuvo ahí desde el principio, que sirva como testimonio, como advertencia y como memorial de todo lo que ese dinero representaba y sigue representando para quienes tuvimos la desgracia de conocerlo de cerca.